Hola amigos y hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Una vez más estamos aquí en miércoles, la iglesia en la palabra. Estamos en este momento viendo el capítulo 10 de Eclesiastés. Así que el Señor les bendiga, sea muy bienvenido. Así es, les damos un gusto saludarles, un gusto compartir una vez más la palabra con ustedes y dejar que este pensamiento, que esta exhortación llene nuestras vidas, y vamos a orar al Señor para darle gracias y pedirle que abra siempre nuestro entendimiento cuando nos resolvemos a escudriñar la palabra del Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque Señor, queremos sentarnos, Señor, a compartir tu palabra. Mis hermanos van a escuchar, Señor, y rogamos que ellos también estén con sus Biblias y tú abras nuestro entendimiento, enséñanos, corrígenos, Señor, instrúyenos, Señor. Y amado Dios, siempre haznos crecer. Tu palabra, Señor, nos proporciona vida, crecimiento, desarrollo, Señor, de un carácter, Señor, espiritual de acuerdo a tu imagen. Gracias te damos, Señor, por ella, y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El capítulo de hoy tiene la gran particularidad de que nos va a enseñar acerca de la sabiduría del liderazgo, la sabiduría del dirigente, la sabiduría en los roles de padre, madre, abuelo, ¿cierto? Siempre nosotros vamos a estar al frente de... Porque Dios nos llamó a ser luz, nos llamó a ser sal, nos llamó a ser cabeza y no a ser cola desde el punto de vista del reino. Por eso, cuando nos sumerjamos en los siguientes textos, vamos a ver en ellos la inspiración del Señor enseñándonos a ser buenos y sabios dirigentes. Escuchábamos pastores del nivel de Paul Otremba, ¿cierto? Raúl Irigoyen y Daniel Brown, hablando de estos tiempos. Que ahora la iglesia tuvo que obligadamente dejar los templos para volver a las casas, volver a hacer iglesia en casa, volver a enseñar, volver a discipular, volver a preocuparnos por las personas más que de los programas, ¿verdad? Volver a que la gente entienda que somos todos nosotros, como dice Pedro, una iglesia de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes que podemos ministrarnos los unos a los otros. Y esto tiene que ver mucho con lo que les hemos estado hablando, Iglesia del Señor, a través de haga su reunión familiar, discipule, sea discipulado para que discipule. Tiene mucho que ver con enseñarle también, aparte de nuestra propia familia, poder abrir y enseñarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudiantes, a enseñarle a nuestros compañeros de trabajo. ¿Y por qué ahora en estos tiempos se revela más todavía este trabajo? Porque ya no podemos asistir a los templos. Sin embargo, cobra vigencia y utilidad, y a la vez un instrumento, las redes sociales. Exactamente, hablaba acerca de que son nuevas oportunidades, esto nuevo mover del Espíritu Santo al final que le está dando a la iglesia. La iglesia no está muerta, Dios tampoco está en cuarentena. Entonces es un nuevo movimiento que el Espíritu Santo a través del mundo entero le está dando a la iglesia. Entonces es una oportunidad. Dice, cada dificultad que se presenta al final debe transformarse en una oportunidad para expresar el reino, la palabra del Señor de otra forma. Es increíble cómo Dios viene a quebrar nuestras estructuras, Dios viene a quebrar nuestras costumbres y nos desacomoda, nos incomoda, pero es el mover del Espíritu Santo. Y tenemos que movernos con Él, no quedarnos estancados, ni refunfuñar por lo que ya no se puede hacer, sino que dejémonos mover y movámonos a través de su Espíritu. Así es. ¿Por qué es tan importante eso? Porque igual varios predicadores, a través de las conferencias que se dan, se habla mucho de esta palabra. Dios nos ha sacado de nuestra normalidad, nos ha sacado de nuestra seguridad, ¿verdad? Nos ha incomodado para que hagamos cosas diferentes a las que siempre hemos hecho. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar en estos párrafos de pensamiento que tienen que ver con el liderazgo, con la dirigencia, ¿verdad? Con gobierno. Entonces, dice el primer párrafo: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda.
Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Simplemente sacar un poco de esto y tiene que ver con el testimonio, con ser creíbles. Por eso habla de la mosca muerta en el perfumista. Nosotros somos llamados a dar testimonio, a ser creíbles. Sin embargo, a veces un pequeño error, un pequeño desliz, pecado finalmente, hace que todo este perfume ya no huela bien. El perfume de cómo la presencia del Señor en nosotros, de verdad, como tú decías, estas moscas hacen que se pueda producir mal olor en un testimonio donde muchas veces cuesta que Dios ponga buenas cosas en nosotros y echamos a perder muy rápido y fácilmente. Muy rápidamente. Entonces, que Señor... Por eso, cuando hablamos de dirigentes, a veces hay dirigentes necios. Versiones que dicen tontos ¿por qué? Porque no cambiamos muchas veces, caemos en eso. Por eso qué interesante es ver este primer párrafo. Pero ¿sabes lo que quería aportar? Que muchas veces cuando el hombre no es tan sabio y comete errores no se nota tanto. Pero Dios siempre quiere refinarnos y al final quiere conducirnos hacia una mayor perfección. Y cada vez que el hombre se vuelve o mujer se vuelve más sabio, pequeñas cosas se notan mucho más. Se notan mucho más. Se ven, pero como tú que siempre te viste en esta situación, y es como extraño cuando una persona que siempre están haciendo lo correcto, de pronto se ven haciendo una cosa incorrecta. Uy, se me vienen a la cabeza hartos ejemplos, pero por tiempo... En el verso 3 cuando dice, un ignorante muestra su estupidez aunque esté simplemente caminando por la calle. Fácil. Dice, todo el mundo se da cuenta de lo tonto que es. O sea, su accionar, su caminar, su forma de ser, se nota por sus acciones, cómo él actúa. Por eso cuando Dios nos llama a ser discípulos, hacer es muy sabio, cuidado. Dice el siguiente párrafo, si el espíritu del príncipe, coloquemos ahí, otras versiones dicen gobernador, jefe, dirigente, ¿ya? Se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. En esta versión dice, no abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo. Si permaneces calmado, puedes corregir los más grandes errores. Oh, es cierto. De verdad, ¿cierto? La blanda respuesta quita la ira. Aplaca la ira. Exacto. Entonces, muchas veces corremos porque el jefe se enojó con nosotros, la mamá, no papá, tomó en cuenta nuestra opinión, pero la palabra del Señor nos llama a mantenernos ahí. Dios nos ha llamado en el lugar que estamos. Podemos enojarnos, sentirnos incómodos, cómo se están haciendo las cosas, no importa en el lugar que sea, en lo secular, en lo espiritual, pero Dios lo puso ahí. Entonces usted no se mueva de ese lugar porque Dios lo tiene ahí. Quizá sabían ustedes que muchas veces Dios ve los errores que se están haciendo y nos enseña a través de eso. Uno se molesta, nuestro carácter sale y es más propenso a dejar de ir, ¿no? Sabéis que no, nos vamos de este lugar, no estemos más con esta persona. Y de verdad uno es dañado, pero la palabra del Señor nos manda a mantenernos ahí. Ahí sí es. El por qué lo vamos a ir descubriendo, ¿cierto? Porque estamos hablando de la sabiduría en el liderazgo. No siempre los más sabios son los que están al frente de las cosas. No siempre. Y aquí los vamos a ir descubriendo un poco. Claro. Recuerden que discipulado, el discípulo y la sabiduría aplicada. Y ya habíamos hablado de esto en Santiago, ¿te acuerdas de la palabra? Entonces, el primer fruto, dice, el fruto de la sabiduría que viene de lo alto, mansedumbre, templanza. Por eso es importante que no olvidemos esto, y aquí una vez más el Señor nos recalca la mansedumbre, la templanza, la paz. La sabiduría con mansedumbre. La sabiduría, exactamente. Dirigir sabiamente cuesta, porque a veces hay situaciones que uno quizá tiende a enojarse, a irarse. Nos colma la paciencia. Nos colma. Pero vuelve nuevamente el Espíritu Santo a decirnos esto. Si se exaltare el príncipe, si se exaltare el gobernador o el padre, no dejes tu lugar, mantente, contiénete, calmado.
más calmado, ¿ya? Porque eso hará cesar, o sea, que por esa actitud puede corregirse el error. Exactamente. Por la sola actitud. Bueno, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error. Recuerden lo que Eclesiastés siempre ha hablado, he visto este anciano, este rey Observador. el viejo, es muy observador. Ojo que eso, una persona sabia observa mucho. Vi debajo del sol el siguiente mal o la siguiente injusticia, a manera de error emanado del jefe o del príncipe o del gobernador o de los padres, ¿verdad? También dice aquí es un error muy común entre los gobernantes. Exacto. ¿Qué cosa? La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Este párrafo dice así: le dan cargos importantes a gente incapaz, mientras que los sabios ocupan posiciones sin importancia. He visto sirvientes montados a caballo y la gente que debería ser gobernante caminando como esclavos al pie de ellos. Y eso, ¿por qué está en esa posición si yo sé que el otro es más capaz? ¿Por qué si se equivoca tanto en esto y por qué está ahí? O al revés, ¿verdad? El que es más capaz de pronto anda, como decía ahí, como siervo, y el que es incapaz está en esa autoridad. Qué terrible cuando uno examina esto desde afuera. Dice que yo le observó esto. Ahora, ¿es injusto? Es por supuesto que es injusto. Pero también es interesante que a veces Dios permite que haya gente que está en una posición, en un puesto, que a todas luces, como decíamos el texto de arriba, se ve que no tiene... Los dedos para el piano. Los dedos para el piano, un dicho que decimos mucho. Sin embargo, Dios lo puso ahí. Y eso es, pero ¿cómo Dios pone eso? Porque a veces el Señor, mi hermano, en esta soberanía de Dios, por eso nos manda a estar calmados, a estar confiando en Él. Vamos a ver injusticias. Así es. Y muchas injusticias en el pastorado, con los que están dirigiendo como diácono, presbítero y el nombre que tenga, los ancianos, en el gobierno político, en el gobierno de la escuela, en fin, en todas las partes de gente que está tomando una posición que lo está haciendo mal. Y debemos esperar en el Señor. Debemos esperar en el Señor porque muchas veces eso es un plan, un propósito para hacer otras cosas. ¿Y cómo descubrimos eso? A través de nuestras rodillas, a través de nuestra oración y decir: Señor, no entiendo esto, pero descanso en ti. Hay un versículo que me recordaba mientras tú hablabas, dice: humillados bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará Cuando fuere el tiempo. cuando fuera el tiempo. O sea, los tiempos del Señor son perfectos. Y uno podría sentirse, yo soy el más capacitado, quizás tengo esta... Pero debemos esperar. Debemos esperar. Debemos esperar. Debemos Perfecto tiempo del Señor. Exacto. Exactamente. Ahora, el siguiente párrafo dice también, aparte de estas dos situaciones, porque cuando la Reina Valera habla de ricos, habla de gente preparada en esas otras versiones, ¿verdad? Recuerden que estamos compartiendo la NTV, nueva versión de traducción viviente, y la versión, me parece, ¿Cuál es? Palabra de Dios para todos. ¿Ya? Ya. Sí, la palabra de Dios. Son una versión que le hemos llamado, como le hemos dicho anteriormente, las equivalencias dinámicas. Aquí estamos leyendo una textual. Ya. El que hiciere hoyo caerá en él. El que aportillare vallado o muro, ¿cierto? Le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué es lo que está diciendo en estos textos? Dando ejemplo de situaciones que uno tiende a correr como dirigente. El que hace un hoyo, el que está en una posición y está rompiendo muralla, una muralla vieja, dice que en algún momento le va a morder la serpiente, porque recuerden ustedes que estas murallas de adobe antiguas, grandes, son murallas o vallados. Si lo empezamos a romper para hacer daño, en algún momento esa motivación nos va a hacer daño a nosotros. Va a caer sobre nosotros. Claro, ¿qué cosa? La serpiente nos va a morder. Lo otro, el que corta piedras se hiere con... hablando de la cantera, a veces uno trabajando ahí, creando situaciones de conflictos también. Muchas veces luchamos y peleamos tanto que de repente esa montaña se puede caer sobre nosotros. La cantera, es peligroso trabajar en canteras. El tercer ejemplo habla de si se embotara el hierro,
si perdiera el filo, ¿verdad? Y no fuera molado, no se sacara filo. Hay que añadir mayor fuerza, es decir, que está con un hacha que no tiene filo, que trabaja exactamente, forzando. Las cosas. En estos 3 ejemplos dice que mejor, pero dice punto y coma en esta versión, la sabiduría es provechosa para dirigir. Y me gusta esta versión. Dice, la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Pero acá dice la sabiduría es provechosa para dirigir. De aquí que hemos sacado quizás este capítulo como eso. ¿Cómo puedo dirigir mejor? ¿De dónde saco sabiduría para hacer mejor las cosas? ¿Podemos usar la fuerza? Claro que sí. Para Romper. requerir más esfuerzo. Podemos querer romper cosas, claro, pero puede ir en nuestra propia contra. Así que cuidado con esa sabiduría. Claro, aquí hablando de las palabras, por ejemplo, si un texto muy difícil de entender. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Aquí comienza a hablar de la palabra sabia del que dirige, del que guía. En el oriente, muchos hemos visto esa imagen del encantador que toca una flauta y todo, pero acá, en este contexto, esos sonidos los producían las palabras del encantador. Dice que ¿de qué sirve que diga palabras si lo ha mordido antes? No sirve de nada. No sirve de nada. Por eso la palabra adecuada, precisa, en el momento preciso, puede controlar una situación. Pero muchas veces las situaciones nos muerden antes y las palabras no sirven. ¿Verdad? Ahora, dice, la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Hay una versión interesante. Lea ese verso. Dice, la palabra del sabio traen gloria, pero las de los ignorantes destrucción. Acá dice traen honor, me parece. Traen... ¿qué quiero decir? Verso 13. Una de las cosas interesantes de nosotros es cuando hablamos en sabiduría o dirigimos con sabiduría, vamos a lograr honor. La gente nos va a buscar, va a querer escuchar el consejo que damos. Preocupémonos cuando ya nadie nos quiera escuchar, cuando somos olvidados, criticados, aunque eso es normal, pero es porque ya las palabras que estamos diciendo ya no nos sirven. Muchas veces por el tema de nuestro testimonio. Sí, también. Pero ¿cómo él dice esto si hizo esto otro? Por eso es muy relevante actuar siempre bien de acuerdo a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que decimos, ¿ya? Eso es muy, muy importante como discípulos del Señor. Dice acá el principio, la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. También hace esta comparación. Aparte de recibir honor por el bien hablar, también el mal hablar trae ruina. Por eso cuidemos qué es lo que más hablamos, de quién o de qué. En el texto de la palabra que todos conocemos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estamos siempre viendo? Vamos a hablar. Lo que siempre estamos es quizás leyendo, vamos a hablar. Hoy en día, si vemos muchas noticias, vamos a hablar de tragedia. El principio de la palabra, dice, otra vez ocupa la palabra, dice, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. ¿De quién? Del necio. Habla al final que de principio a fin el hombre como que habla tonteras nada más, no sirve para nada su hablar. Claro. El fundamento y el final... Claro, el fundamento y el final. Por eso, hoy yo no soy necio. Nadie dice yo soy necio. ¿Quién dice eso? No. Yo soy un tonto. No. Casi todos nos creemos sabios, pero qué interesante es ver este capítulo, porque cuando nos empezamos a medir con la palabra, nos damos cuenta que decimos hartas barbaridades. Sí. El necio multiplica palabras, otra vez, tercera vez que habla de la palabra. En el verso 12, 13, 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Aquí quería que leyera el verso 14. Dice, no se cansa de hablar de sus proyectos, pero nadie sabe lo que pasará en el futuro, ni lo que sucederá más adelante. Muchas veces una de las cosas que debemos nosotros como dirigente, liderazgo, guía, en fin, el nombre que usted tenga, padre, madre, abuelo, jefe, muchas veces quizás vamos a hablar mucho de lo que queremos hacer en el futuro. Los sabios están en confiar en el Señor.
Porque muchas veces, claro, tenemos muchos proyectos, por eso esa palabra es interesante como lo traduce ahí. Él habla, vamos a hacer esto, vamos a ir para allá, vamos a hacer esto otro. Uno vive arreglando el mundo. En los trabajos, como ustedes muchas veces escuchan, o en las escuelas se habla del momento, de lo que pasó en el país, de lo que pasó en las casas, de lo que pasó en la iglesia, de lo que se debería haber hecho. Somos muy buenos para juzgar y corregir cosas en la conversación. Pero de ahí a aplicar eso, no lo hacemos. Entonces por eso aquí habla de esto, que a veces eso es ser un necio. Y uno se ha visto involucrado en tantas conversaciones, tanto tiempo que hemos perdido muchas veces, hablando de problemas que no solucionamos. Hablando de situaciones que quizás tenemos todas las respuestas en la conversación de la mesa, pero en la vida real no se aplica nada de lo que conversamos. ¿Ya? Es nocivo, desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer y a quién le hará saber lo que después de él será, hablando de proyectos del futuro. Finalmente decirles, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra! Aquí vamos a hablar un poquito de esto. Amén. El verso 16 sigue hablando, dice: ¡ay de ti, tierra! Refiriéndose también a un país, a un gobierno, a una casa, ¿verdad? Cuando tu rey es muchacho, y no significa que porque sea muy joven, porque hubo un rey como Josías que lo hizo muy bien, sino que cuando es un inexperto en realidad, y tus príncipes banquetean de mañana. Vemos que en el oriente la mañana se utilizaba para que le trajeran los casos al rey y él pudiera resolverlo, él pudiera dar solución, él pudiera traer alivio a la persona que venía delante de él. Pero cuando dice, ¡ay! Es una queja, ¡ay de ti, tierra, pueblo, ciudad, casa! ¿Verdad? Cuando hay personas que simplemente están dispuestas a hacer banquete, la fiesta, como que utilizan su poderío o liderazgo para pasarla bien, no salgamos, vamos para acá, hagamos este otro, y en realidad puede ser que sea una parte que pueda tocar, pero no es para eso, no es para eso, sino es para impartir justicia, impartir verdad, ayudar a los demás. Siempre la palabra del Señor nos ha enseñado que la persona que ha puesto para dirigir tiene que hacer, esa es la labor principal. Más bien dice, una queja que hay de ti, y la otra versículo habla de bienaventurada tu tierra cuando tu rey o tu gobernante, tu señor o el padre de familia es hijo de nobles, y no simplemente porque tenga la sangre de noble que de línea genealógica viene de un rey, sino hablando de la nobleza, de justicia, de hacer bien dentro del corazón de la persona. Claro, que es respetado. Exactamente. Y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Ahí salía otra versión en el verso 17, si tú me lo puedes leer, Juan. Dice, dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble, cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado para trabajar con fuerza y no para emborracharse. Como yo les decía, podemos festejar estando al frente, pero hay momentos, claro. Momentos y momentos. De verdad que cuando un hombre se está dirigiendo y se deja atrapar porque el rey no está solo, el rey tiene compañía, el rey tiene sabios, el rey tiene consejeros, pero cuando ese consejo lo lleva a alborotar, a hacer mal las cosas, es difícil para la ciudad. Recordemos, aquí estamos hablando de palabras del rey Salomón, el rey más sabio que pudo haber sobre la tierra. Y después de él vino su hijo Roboam. Este hijo, los escritores hablan un poco acerca de la actitud de este rey para tener un padre muy sabio. En realidad él no lo fue tanto. Y habla en una oportunidad cuando ya Salomón se murió, empezó a ser rey su hijo, como era lo que correspondía, y resulta que
vinieron ante él sus súbditos y le dijeron que si podía sacar un poco la carga, porque tenía mucha carga de impuestos puesta por su papá, que había sido Salomón. Era un gran imperio, y un gran imperio necesita muchos recursos. Entonces, todo esto con el tiempo, la gente, y vemos, yo vi un trasfondo observando un poco esto, que como un rey sabio puede, de alguna forma, los impuestos a veces pueden atormentarte, y yo diría, chuta, Salomón, el rey más sabio, deja entrever cosas que su corazón también se inclinó a no tanta sabiduría. Pero hubieron consejeros para este rey llamado Roboam, y este rey le consultó a aquellos ancianos, pidió consejo a los ancianos. Esta historia sale ahí en Primera de Reyes, capítulo 12. Dice, pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejas vosotros responder a este pueblo? Y la petición era quitar un poco la carga de tanto impuesto. Y estos ancianos le dijeron, si fueres hoy siervo de este pueblo, un servidor, porque también una persona que dirige es un servidor del pueblo, no es solo un tirano o un rey. Dice, y los sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, le dijo que se pusiera un poco al nivel de ellos, que también pensara en ellos. Y dijo, si tú lo haces así, ellos te van a servir para siempre. Y lo escuchó Roboam, pero también escuchó otro consejo de personas que no habían estado con rey. Estos eran hombres sabios, eran hombres que tenían experiencia. Pero él también le preguntó a otros hombres que habían criado con él, a quizás amigos, que ahora también pudo poner en el poder. Exacto, de estas personas que se rodeó. Y estas personas le dijeron y le dieron este consejo. Y al final le dijo así. La resolución de Roboam fue la siguiente, dice, el menor dedo de los míos, este es nuestro menor dedo, ¿cierto? Nuestro dedo chiquitito, dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! ¡Qué torpeza! Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese fue el consejo que le dieron sus amigos. Si usted se pone a analizar, no les voy a contar lo que sigue más adelante para que usted pueda leerlo, porque es muy interesante lo que esta respuesta le hizo tener al pueblo. ¿En qué parte está eso? En Primera de Reyes, capítulo 12. Ya. Entonces vemos que al final el rey no escuchaba consejos muy sabios. Y vemos aquí, estamos leyendo en el capítulo 10 de Eclesiastés, que ay de ti cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Y en el verso 18 sigue, si siguen banqueteando y siguen con esa mentalidad, ¿qué pasa en el pueblo? Dice, por la pereza, o sea, por no hacer las cosas que corresponden, ¿cierto? El trabajo que se debe hacer, por la pereza se cae la techumbre. La techumbre se refiere al reino, al imperio, a la casa, el hogar, la familia, el trabajo, el lugar donde nosotros estemos ahí por jefe o por señor. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Cuando esas personas se dejan sobornar para no hacer el trabajo, hacer un mal trabajo, todavía resulta peor. Todo se va a la ruina. El verso 20 dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra.
habla del mal hablar. Del mal hablar, dice, nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente, y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito, o un ave, ¿cierto?, podría transmitir su mensaje y contar lo que dijiste. ¿Por qué es interesante tener cuidado de esto? Porque lo que uno siembra cosecha. Y de verdad vivimos una época donde la burla, la mofa, los memes, no sé, todo de los gobernadores es tan normal que lo que uno hace hacia los políticos, lo que uno hace hacia sus pastores, lo que uno hace hacia sus padres. Por eso es interesante, aquí nos da este consejo, cómo dirigir. Y quizá ser sabio de liderazgo. El primer liderazgo quizás tiene que ver con nuestra mente, cómo lideramos nuestra mente, nuestro corazón y en el lugar donde Dios nos lleve, cómo lideramos nuestras palabras, cómo dirigimos hacia nosotros mismos y de ahí comenzar hacia los roles que Dios nos coloque. El gobierno comienza por uno mismo. Oh, qué tremendo. Por uno mismo. Amén. Amén. Eso sería la palabra del Señor, que Dios puede ayudarnos porque de verdad... ser discípulos con esta sabiduría se nos pone en una carga pesada, ¿cierto? A veces no resulta tan fácil. Es más difícil o más fácil ser necio. Y no queremos de verdad que nuestro corazón se endurezca por no aplicar, no entender, no querer obedecer la palabra del Señor. Vivimos en una cultura de necios. Es tan normal ser necio. Hoy en día estamos viendo cómo la gente no hace caso. No hace caso a las medidas, no hace caso. Se supone que las cosas están hechas para nuestro bienestar, pero aún así no hacen caso. La palabra del Señor y estos consejos también están para nuestro bienestar. Obedezcámoslo, hermanos, dobleguemos nuestra cabeza, dobleguemos nuestro corazón para que la palabra crezca en nosotros, nos haga dar frutos que sean como este buen perfume y que no estas moscas muertas den mal olor a nuestro testimonio, ¿verdad? Oramos. Amén. Señor, gracias por este momento. Así es. Ayúdanos a cumplir, Dios amado, porque tú nos has llamado a ser sacerdotes, a cada uno, a toda tu iglesia. Sí, Señor. Que todos puedan ministrar, hablar, enseñar, discipular. Ese es el mandamiento universal tuyo, Señor. Así es. Que enseñemos tu palabra, que enseñemos a obedecer tus mandamientos. Sí. Padre, vemos en esta palabra las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos como tu iglesia, porque Cristo es la palabra viva y eficaz. Sí, Señor. Cristo es nuestra palabra que debemos anunciar. Gracias, bendice a cada uno de tus hijos, a los amigos que nos escuchan, a cada uno, Señor, bendice sus hogares, Señor, y que sigamos creciendo en ti, en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Así es.